Ok. Muy buenos días, tardes, noches, el tiempo que estés viendo este podcast tengas el día de hoy, que sí es titulado Con el Jesús en la boca, pues vamos a abordar sobre lo que es la religión en teoría y porque más se acerca la fecha de Halloween. Escucharemos sobre nuestros puntos y opiniones que tienen mis compañeras acerca sobre si está bien celebrarlo o no, pase a un pensamiento cristiano o religioso que tengamos, pues que hemos vivido la mayoría, bueno, cierta parte de los niños que no lo pueden celebrar en sus hogares, no celebran este tipo de cosas, ya que se les considera satánicas y entre otras cosas se divulgan. Por ejemplo, quería abordar, empezando este tema, sobre temas que he vivido o que ha pasado en la iglesia en la que voy, donde a principios de mes de octubre los hermanos empiezan a platicar sobre que todos tienen que aguardar, guardaos porque este mes viene con muchos ataques del enemigo, que tienes que cuidar a tus niños sobre qué ven, qué no ver, qué vestirse, entre otras cosas. Y en cierta parte siento que eso daña al niño o al joven desde su niñez, porque lo estás privatizando sobre su libertad en teoría, porque estamos viéndolo de una manera muy, si se puede llamar de una manera exagerada, desde un punto de vista para una persona mundana, como lo llaman ellos, pues ya que no estás dejando al niño o al joven, mm, que el hermano esté viviendo con él, que sea libre de escoger lo que quiere celebrar o no. No sé qué opinan ustedes sobre que estos hermanos privaticen a sus niños de no pedir dulces o salir a la calle vestidos de algún personaje que admiren. Bueno, pues en mi casa también son cristianos y, o sea, la verdad, de chiquita al principio, pues como que no agarras bien la onda, ¿no? Pero, o sea, nunca como que tuve esas ganas de andar ahí, pero ya después vas creciendo y ves que tus amigos se empiezan a disfrazar, no sé, de princesas, de cualquier cosa. Y aunque tú no lo hagas, porque tú no lo ves con esa mala intención de que, uy, para adorar al diablo o algo así, pero, o sea, siento que te quita como parte divertida de todos esos momentos porque los niños lo ven más como por convivir con sus amigos, por pasar un buen rato, divertirse, que con las intenciones que cree que el cristianismo cree que son. Y pues ya más de adolescente, pues obviamente empiezan ya las fiestas y es como que, pues sí, te limitan de la convivencia y todas esas experiencias por sus motivos que igual nada que ver con tus razones para querer asistir a esos eventos o algo así. También estoy de acuerdo sobre esa idea. He tenido también situaciones en lo que es mi vecina también es muy religiosa y me ha llegado hasta ver feo nada más por dar dulces, pero también se debe entender el concepto de que los niños no ven la maldad ni nada de eso. Además, no es algo como si estuviesen adorando a un mal, solamente están ahí pidiendo dulces, divirtiéndose, viviendo su infancia como tal. Y siento que se les mete mucho esa idea en la religión, se les mete una idea de que si haces eso está mal y si haces lo otro también está mal, y como que no les dejan a la propia percepción del niño de, o sea, de decidir o de saber qué está mal en la vista. O sea, pedir dulces está mal, no lo considero así. Yo siento que ahí es donde repercute el pensamiento sobre de que y la creencia sobre lo que son las cosas. Fíjate que había escuchado una vez a una persona decir que si privatizas a una persona sobre lo que tiene que hacer o no hacer,
esa persona va a indagar más en el por qué no se debe hacer en vez de no hacerlo. Por ejemplo, hay un hermano en la iglesia donde a su niño no lo permite participar en bailes de la escuela, que porque bailar, pues al único que tienes que bailarle y danzarle es al Señor. Y el niño, cuando nadie lo ve, por ejemplo, vas a la iglesia y el niño te está por una parte con sus amiguitos, el niño empieza a bailar de broma, pero pues de volada se nota la intención de que es como que se está haciendo el mismo porque tiene la curiosidad del por qué es malo, no solo porque su padre se lo diga, de que esto es malo porque al Señor no le agrada, pero pienso yo que mientras más a un ser humano lo estés privatizando de cualquier cosa, sea bueno, sea malo, va a seguir detrás de eso que tanto le da curiosidad. Si no le enseñas del por qué, no solo decirle una excusa de que porque el Dios no quiere. O sea, siento yo que se me hace muy ridículo eso. Como que limita mucho todas las posibilidades de, o sea, de crecer y de conocer más sobre el ámbito. Es como lo habías dicho, si a una persona se le prohíbe más algo, es como de que curiosidad de saber por qué se le está prohibiendo. Y en la mayoría de los casos los padres suelen decirle a los niños ya para como que no seguirle las dudas, es como de llegar a una respuesta en concreto sabiendo que los niños como que no entienden un poquito de la percepción así más un modo más realista, por así decirlo, conceptos más complejos de los que ellos entienden. Aparte, es cierto como tú dijiste ahorita, en un niño pues no hay maldad, o sea, el niño no sabe si está bien o está mal, porque lo único que le interesa pues es divertirse, sentirse bien el niño con cosas que le gustan. Y pues si el ser humano empieza a tratar atrás de él sobre el que debe o no debe ser base a la religión que se está imponiendo, pues el niño crecerá con ideas o hay dos maneras, que el niño le haga caso o que no le haga caso, pero de una manera extremista, volviéndose muy rebelde. Porque han pasado casos. Además de que siento que también tienen mucha doble moral, pero no me quiero ver tanto al lado de crítico, porque trataré de ser lo más realista, sin que suene muy crítico. Pero es que cuando vas a la iglesia y te predican sobre el amor de que ama uno a los otros y eso, pues en la iglesia se ve muy bonito todo, pero ha pasado casos y los he vivido donde no se nota ese amor que tanto lo andan predicando en las iglesias de que ama a tu hermano, a tu prójimo, incluso ama a tu enemigo, como lo decía Jesús. No se ve mucho eso, solo siento que no lo hacen de corazón, como dice la Biblia, sino por nada más por seguir una regla, en vez de sentirla. Y eso habla muy mal de un cristiano y se me hace muy innecesario a esos casos de que cuando un cristiano hace algo malo, decir que no es perfecto o que pues es cristiano, pero cometo mis errores. Si es así, entonces deja de andar presumiendo o andar predicando el amor de Jesús, porque si tú no lo estás haciendo, ¿de qué sirve que estés predicando la palabra del Señor cuando tú no lo estás haciendo en realidad? Y concuerdo contigo. De hecho, justamente estaba hablando de eso con mi mamá hace poco, de que, bueno, yo soy católica, entonces yo conozco la iglesia católica, no tengo mucha perspectiva de la cristiana, pero al menos mi mamá ve esa doble moral. O sea, ella sabe que ella está metida en todo esto, que la gente va a la iglesia y dice que la gente es una pecadora por no ir a la iglesia, pero ellos mismos cuando están ahí critican a la gente, o sea, están pecando dentro de la iglesia.
van a criticar, no van a hacer las cosas que deberían hacer, porque se fijan en, no, mira cómo está vestida esta persona, no, mira sus zapatos, mira cómo se peina, mira hace esas cosas y está mal. Y yo me he dado cuenta de que la gente que es más devota y la gente que es más exigente con la religión es la peor, son más criticones, son más ensañados en ver lo malo en la gente en vez de ellos mismos predicar la palabra como debería ser. Sí, como que dejando a un lado lo que es en verdad el amor que predica la Biblia y Dios, por irse más a doctrinas, a lo que debes de hacer y no hacer. Y entonces eso ya no se ve como, vaya, también en la religión se dice que es un sentido de pertenencia que debes de tener. Naces y naces y lo primero que debes de tener es algo a que adorar o en qué creer. Porque como un sentido de pertenencia, o sea, ¿por qué estás aquí si no sabes quién te creó? Ajá, De hecho, hablando de eso, de las críticas de sí, o sea, pues mi abuelita es muy, muy cristiana y casi, pues toda mi infancia me eduqué con ella. Entonces, yo, aquí hay dos temas. Una vez iba a ir a un baile de Halloween de la prepa, entonces, pero era como mi primer baile porque, o sea, yo lo veía mal, o sea, incluso veía como con desprecio a esas personas o me sentía superior. Entonces, como que la idea que te mete la religión, ¿no? Esa es una, de que aunque yo no fuera tan, em, que siga tanto el camino de la iglesia, o sea, como quiera se te quedan esas críticas y, y, y es como te digo, yo no era tan religiosa, pero es como una contradicción de que critican, pero no ven sus problemas antes. Y bueno, cuando fui a ese baile, fui con otra amiga que también en su casa son muy cristianos. Y aquí entra lo de que se lo prohíben. Entonces, eso lo hace a veces más peligroso porque, por decir, en este caso, mi amiga no dijo que iba a ir al baile, dijo que iba a estar en mi casa. E iba con ropa normal y traía como que su disfraz en la mochila y así. Entonces, imagínate que pasa algo, no sé, en el camino o cualquier cosa y los papás por estar exigiendo algo, prohibiendo algo, pues eh, terminan poniendo en riesgo a su hija, ¿no? Y pues supongo que eso puede, o sea, puede traer más problemas, porque igual niños chiquitos que puedan hacer eso es más peligroso que se los lleguen a robar o cualquier cosa así. Y de hecho esa era una de las cosas que como que te meten miedo cuando no entiendes y sigues haciendo preguntas. Es de que no, es que se roban a los niños y que para hacer sacrificios al diablo y que no sé qué. Entonces, así mi experiencia. ¿Qué opinas? Eso es muy cierto de que empiezan a meterle miedo al niño. A mí me metían miedo sobre, yo estaba en primaria y me ponían una película de que se llamaba como La Ronda Noche, que en la Biblia lo cita como el rapto, y pues es cuando en un abrir y cerrar ojos, Cristo viene por su pueblo y tú te quedas y pues vas a sufrir todo el apocalipsis. Y yo lo vi cuando no tenía ni 10 años y recuerdo mucho que una vez regresaba de la escuela y mis padres no estaban y empecé a llorar y ahora estaba en mi porche no tenía portón, y pues se veía toda la calle y pasaban personas y me veían a mí llorando, orando, porque creí que ya se habían ido mis padres al cielo y empecé a decir, perdóname Dios, que esto sea mentira, que esto sea un sueño, o sea, me vi o sea, que un niño empiece a sufrir de esa manera de que va a enfrentar una de las situaciones más fuertes, como la cita en la Biblia, de que se va a quedar aquí y va a sufrir. Y a esa edad, pues, para mí ya el mundo estaba cayendo porque era un miedo que, pues, ¿qué voy a hacer yo ahora sin mis padres si yo dependía de ellos? Y ahora me toca como que sobrevivir. Ya estaba imaginando yo lo peor. Y en muchas ocasiones pasa así con los niños de la iglesia, de que les emiten tanto el miedo o la crítica, como tú dices, de que fuiste a ese baile y empiezas a criticar, te sientes superior.
eso pasa mucho porque hay niños o hay jóvenes que también en la iglesia que se sienten superiores a todos por ser cristianos y empiezan a criticar a la gente que es del mundo sobre los géneros de música, sobre sus vestimentas, sobre las creencias. Incluso si les pruebas algo, si le tienes un fundamento científico, ellos se ríen de ti porque para ellos la fe va a estar primero que una prueba física que se pueda ver, que se pueda comprobar base a la ciencia, mientras que ellos, mm, todas sus fuentes se basan, aparte de la Biblia, pues por medio de la fe. Algo que quería agregar era sobre la visión, o sea, la visión que le ponen a la religión. Muchas personas tienen, por ende, la religión clasificada como creencia, no, o sea, creencia ciega, por así decirlo. Lo que sí, como he visto anteriormente, tiene un punto más profundo, que es más como de autoconocimiento y también conocimiento del poder superior, como le dicen. Pero algo que he notado de las religiones, y más en la religión que estuve recientemente, la católica, era ese concepto de el temor a Dios. En la primera comunión venía en uno de los carteles de los que venían que necesitabas tener para hacer la primera comunión, había uno que decía temor de Dios. Yo siempre me pregunté, me hice la duda de por qué es temor a Dios, no debería de ser amor directamente a Dios. Siento que ahí es donde la religión es capaz como que poner de esa situación. No es tanto así como de amor o aprecio, a de que pues por la propia voluntad misma voy a hacer acciones buenas o actuar por el bien o por el amor a Dios. No, siento que todo es más como que lo hacen guiado al miedo y uno se queda como pensando, entonces, la religión que quiere dejar en claro, el miedo, el temor o el amor. Eso es muy cierto, de que debes de temerle a Dios. Y una vez, yo me lo he preguntado varias veces, y incluso cuando tengo eso, lo tengo que preguntar a mis padres, pues son cristianos, y ellos se refieren a un temor de que, no, es que tienes que tener el respeto, pero ellos siento que ven respeto y temor como lo mismo. Vaya, pues en sus tiempos, cómo fueron criados de que todo era a golpes, como ellos decían, de que de una manera muy fuerte, y pues hoy se ve que tenían ese pensamiento de que temor lo relacionen como respeto, pero hablan mucho de eso en la iglesia y se escucha, cuando lo escucha un joven de mi edad, pues lo primero que piensa es como, se te crea esa duda de que cómo, o sea, cómo que voy a temerle a un Dios y se anda predicando correcto que Dios es amor, ¿cómo voy a tenerle miedo a ese Dios? Y los hermanos siempre te andan diciendo de que es que mira lo que puede hacer, mira su poder, te puede atacar en esto o en otro, o sea, mira lo que hizo, diluvios, terremotos. Pues sí, tiene razón, es un Dios que, como lo describen, todopoderoso, pero no se supone que debe ser también misericordioso, y a lo que vamos es, no, en vez de decir temerle al Dios, sino aprender a amarlo por si es lo que quieren, es un respeto hacia Dios, entonces primero hay que hacer a Dios de una manera que te enamores de Él, que la presencia que ellos tanto predican la sientas de una manera que no tienes que tenerle miedo, sino como que es un sentimiento que te haga sentir amarlo de verdad y no forzadamente. En otras, por ejemplo, ha pasado mucho
de que cuando... Es que me interesa mucho el tema a mí de los niños, de que en su crecimiento, si naces para ser una familia cristiana, la mayoría de estos niños, como dije anteriormente, hacen mucho caso a sus padres y se vuelven una figura igual desde ellos, de que son cristianos, o la otra, que es la más común, de que se rebelan y empiezan a crear sus propias, tienen sus propias creencias acerca de Dios y terminan más decepcionados los padres diciendo, y ojo esto, la culpa nunca son de ellos, la culpa siempre va a ser de Satanás, de que, porque yo les dije, que Satanás, empezó a mostrarles sobre las caricaturas, o que, sí, siempre, o sea, siento que siempre andan buscando un culpable mundano antes que ellos, antes que sus propios padres. Me pasa muy seguido de que a una de mis hermanas empieza a rebelarse o tener otros pensamientos diferentes a los de ellos. Y el primer culpable que buscan es a la calle, a las caricaturas, a todo lo relacionado de fuera del lugar de Dios, pues tiene la culpa. Pero siento que no sé, a veces me pregunto y no se los quiero decir a ellos porque ellos lo toman como una falta de respeto. Pero no sería bien que la culpa la hayan tenido ellos por la manera de crianza bajo la doctrina que ellos han crecido por una doctrina cristiana o religiosa, porque ha pasado mucho, sí, de que la religión se te mete tanto a la cabeza que ya solo eres tú contra el mundo. No sé qué opinan ustedes acerca sobre los modos de crianzas y las doctrinas que imparten los padres a los niños y haciendo creer que la culpa nunca la van a tener ellos de su manera de criar. Es muy difícil hacer ver a un adulto que está equivocado porque ellos ya vivieron más, ellos tienen más experiencia, entonces sienten que ya lo saben todo. Y a lo que dices de la crianza, yo te voy a abordar un tema más, no sé, a mi perspectiva que está erróneo y que yo ya vi mi ejemplo que te voy a decir ahorita. Siento que está mal imponerle la religión a los niños. No estoy diciendo que la religión deba dejar de existir para siempre, pero tú dices, hay dos caminos que toman los niños en la religión, en este caso la cristiana, o obedecen o se rebelan. Y es porque no te marcan la religión como algo bueno, algo bonito, algo que debes de seguir porque así vas a llegar a un camino bueno, así vas a vivir una vida plena. No, te lo imponen con miedo, que te van a castigar, que vas a irte al infierno, que no vas a estar con nosotros en el día del juicio final. Entonces, le meten eso a un niño que no tiene perspectiva de nada en la vida. Entonces, a mi parecer, siento que a los niños deberían enseñarles, existe la religión, existen dioses en distintas religiones, existen diferentes normas en cada religión, hay cosas que religiones ven bien, hay cosas que religiones ven mal, y dejar al niño, ya cuando llegue a cierta edad madura, decidir si quiere seguir la religión de sus padres o quiere adoptar otra. Y este ejemplo te lo digo de que yo ya lo vi. Tengo un amigo que es una persona así como Andrea, muy inteligente, le gusta leer así, es una persona buena, es homosexual. O sea, no le impusieron nada, sus papás lo criaron de cierta manera libre y en cierto punto le dijeron, tú escoge la religión que quieras, no te vamos a imponer que seas cristiano, porque era familia cristiana, o sea, imagínate esto, hay diferentes personas que pueden estar en una religión que puede ser fuerte, pero aún así tener la mente abierta para que sus hijos vivan felices y plenos. Y este amigo escogió el budismo y no así radical de que se va a despojar de todo, se va a rapar, se va a vivir a una montaña y va a estar ahí, sino adopta ciertos comportamientos, ciertos patrones que lo llevan a ser una mejor persona, de que no se apega emocionalmente a lo material
que respeta a las personas y sus ideologías y todo eso que conlleva el budismo. No conozco mucho la religión, pero sé que lo lleva en práctica en ciertos puntos. Y también esa es otra cosa, no llevarse la religión literal como lo hacen muchos, sino entender lo que funcione mejor para ti y decir, yo soy de esta religión, pero no voy a estar tan radical como esta otra persona. Yo lo voy a hacer a mi manera y yo sé que así voy a estar bien en mi vida. Eso es muy cierto, de que pues, cada quien tiene su punto de vista de la religión que está predicando o que está haciendo, pero en su mayoría, las personas que son de la misma religión que la persona que tiene ese punto de vista, pues la van a atacar, porque aquí si no piensas igual que el resto, pues entonces no sirves. No, si no vas a hacer las cosas a su manera, entonces no las hagas. Ese es su pensamiento de ellos. O lo más común, la palabra más común que tienen, que es el diablo confundiéndote. eh, Deberías hacer esto, deberías o leer la Biblia, o hacer ayuno, o hacer esto, todo en base a Dios, para que se te quite este pensamiento que traes, porque hasta hay cristianos que empiezan a decir, se empiezan hasta a meter en las profesiones como en la psicología, diciendo que la psicología es, bueno, a mí me criaron de que, y estoy tratando de buscar una buena manera de por qué es bueno el psicólogo, porque a mí me criaron de que el psicólogo eso era para los locos y solo el problema que tenías te lo ocultaban, te lo tapaban, no te lo quitaban, que el único que quitaba problemas era Dios. Y pues hasta el día de hoy sigue ese pensamiento en casa de que el psicólogo solo te va a taparlo, pero Dios es el único que te lo va a quitar. ¿A base de cómo te lo puede quitar Dios? En ayunos, en oración, yendo a la iglesia, pero te privatizan de muchas cosas. Así que no siento que sea una manera libre y confiada para mí, en mi opinión, hacer ese tipo de cosas. Sí, siento que es más a decisión de la persona de cómo se puede sentir a gusto de quitarse un problema que tiene encima. Es que regresamos a lo mismo de la cuestión de crianza. Nuestros padres y todas las personas que imponen esas cosas a sus hijos, que son tan estrictos con su religión, fueron criados así y aparte de una época donde se veía bien el golpear a tus hijos y no lo veían como maltrato, sino como una manera de educarlos. Entonces, si ellos hacían algo en contra de la religión, probablemente los golpeaban. Entonces, eso marcó un poco más el que se traumaran tanto con la religión al punto de que quisieran seguir pasándole esto a sus hijos. Siento que por eso hay tanta gente radical porque los criaron de una manera tan fea y tan estricta con la religión impuesta que se quedaron. Entonces, ellos son mis papás, están en lo correcto. Dios dice que debo escuchar a mis papás, pero no los debo seguir a ellos fielmente, debo seguir a Dios fielmente. Y ahí se van con eso. Entonces, si tienen este raciocinio de debo de creer en Dios porque voy a creer en un psicólogo, tal vez solo está tratando de quitarme mi dinero y hacerme ignorar problemas que Dios me puede quitar si yo voy a la iglesia. Y hay gente que termina más deprimida cuando están a punto de morir de que nunca se me resolvió nada con Dios, pero tal vez es porque yo hice algo malo, tal vez no lo hice correctamente, y se quedan con ese bichito de que es su culpa y que no se resolvió por su culpa, en vez de decir, es que yo no busqué ayuda, porque quedaron con eso, es Dios la respuesta, todo es Dios, y siempre va a ser Dios. Y ya para concluir el podcast, quisiera mencionar sobre la manera cegada, y por qué cegada, sentido que es cegada, de, como tú dices, que las personas así, la mayoría de esos adultos, fueron criados de una manera muy estricta y tienen cegado sobre cuál es el verdadero significado del amor hacia Cristo, hacia Dios, o la verdadera religión que impartía Jesús. Ellos, pues como tú dices, criados de una manera fuerte, estricta, con golpes, que piensen que así es también Dios, que te castiga,
te manda esto, tribulaciones, problemas familiares, para que te eduques en vez de predicar de una manera de que ponerte a pensar de que qué hiciste bien o qué hiciste mal para solucionar el problema que tienes a cabo, no culpando siempre a los mundanos, al paganismo y a todas las religiones, porque también aparte la mayoría de las religiones que van guiadas a Jesús son muy egoístas. ¿En qué manera? Pongamos un ejemplo de un católico, no deja que entre una religión que hable sobre el Buda o los árabes, entre otros, porque para ellos siempre va a ser la punta de la pirámide y no hay nadie que va a hacer cambiar mi opinión. ¿Algún aporte que quieran tener para finalizar? Es que yo siento que la religión es más que nada como una forma de vida. O sea, en plan, como relacionándolo con la situación de la mayoría de los cristianos que son así como que más estrictos, son gente ya mayor, pues es porque, o sea, antes te daban algo y tú lo aceptabas. Es como que hombre y mujer se casan, la mujer se va a quedar en la casa, va a tener hijos y el hombre va a trabajar. Y todos son cristianos y ya. Y acá, o sea, en la actualidad vemos que la mujer se quiere, puede no tener hijos, puede trabajar, puede no casarse, puede decir, ya dije no tener hijos, pero entonces así es lo mismo con la religión, o sea, se abre la mente en, en distintos aspectos y, y se me fue. Y por eso también los jóvenes, sobre todo ahorita, es como que ok, me dices que crea en Jesús, pero ¿por qué? ¿Y por qué no puedo creer en esto? ¿Y cómo sabes que es verdad? Y todas esas cosas. Pero, o sea, aquí siento que por eso igual hay más como que casos de depresión y todas esas cosas, porque como que le pierden el sentido a la vida y siento que en eso sí ayuda la religión, para darte como una manera, te da un prototipo que puedes seguir para vivir bien, o sea, lo que tienes que hacer para llegar a un fin, o sea, tu propósito va a ser obrar bien para poder estar en el cielo algún día. Y pero pues ahí entra también lo que estaban diciendo de los psicólogos, que son enfermedades que se pueden tratar, o sea, como la depresión. Y también vi un caso, estaba viendo varios casos de la gente que muere por ciertos minutos y que reviven por reanimación, este, de cristianos que cuando les pasa eso y no ven nada, o sea, despiertan y se deprimen porque es como que ¿dónde está el cielo? Porque no lo vi, ¿sabes? Porque no había una luz o algo así. Entonces, pues sí, siento que la religión ayuda en eso, darle un motivo a tu vida, pero está mal querer inculcarlo desde pequeños porque, o sea, ahí todavía no tienes como un criterio para decidir si está bien o está mal. Y cuando ya formas tu criterio y no es lo que quieres, pues ahí llega la rebeldía. Sí, exacto. Un punto también quisiera para finalizar es de que en sí la religión tiene tantos puntos buenos, muy puntos malos. Y uno de los puntos buenos se podía mencionar en la Biblia, en los libros de Salmos y Proverbios, que son versículos muy inteligentes de manera sabia para que te inculquen en tu vida y en tu camino de día a día. No solo todo Dios, 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 sino una manera de sabia, de saber pensar los problemas ante una situación que te vayas a enfrentar y todo ese tipo de cosas. Y pues ya quisiera finalizarlo este podcast agradeciendo a las personas que lo vean y hasta nunca.